nosotras, Liliana Cortés Villamizar y Viviana Díaz Mejía, de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, vamos a presentar una propuesta de una praxis sentipensares de la pedagogía crítica latinoamericana para la asignatura Ecología del Saber y Pedagogías y otras, de la Universidad Uniminuto. ¿Qué es la pedagogía crítica? Es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se le imparten. Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. Muchos son los autores que han participado en el desarrollo y consideración de la pedagogía crítica, y entre ellos se encuentra el brasileño Paulo Freire, una figura que se ha convertido en uno de los pensadores y teóricos de la enseñanza y de la educación más importantes de todos los tiempos. En el marco de la pedagogía crítica, el profesor trata de guiar a los alumnos para que se cuestionen las prácticas que son consideradas como represivas, a cambio de generar respuestas liberadoras a nivel individual y grupal. Paulo Freire, exponente y representativo de Latinoamérica en la pedagogía crítica. Paulo Freire luchó especialmente por dar voz a los campesinos, a los indígenas, a aquellos marginados que no conocían la escritura y transmitían su cultura de forma oral. Para ello crea una pedagogía para la conciencia que centra su metodología en el diálogo. Profesor y alumno dialogan, así ambos se reconocen para sí y entre sí, de modo que no hay un dominante y un dominado, o un opresor y un oprimido. Desprecia lo que él llama la educación bancaria, donde el educador es el único que sabe y los educandos son ignorantes, por lo que el conocimiento se deposita en la memoria de los discípulos, anulándoles el poder creador del educando, estimulando su ingenuidad y no su capacidad de crítica. Freire distingue la existencia de dos tipos de educación, la domesticadora, la liberadora. Él, por supuesto, propicia la segunda, que es la concepción humanista, que concibe el proceso educativo como una dinámica en la que las personas implicadas se educan y son educadas al mismo tiempo. Prácticas coloniales en educación. El sistema educativo fue desarrollado como un fenómeno netamente urbano citadino. Hizo a un lado a la gran población indígena. Los alumnos practicaban diversas disciplinas bajo el cuidado de un maestro especial. Los discípulos habían de tener 20 años, nobleza y limpieza de sangre, descender de españoles, tener buenos antecedentes morales y literarios. El colonialismo tradicional ejerció un control directo mediante la fuerza militar, la ocupación del país, la imposición de gobernantes procedentes de la metrópolis invasora en el territorio sujeto a la dominación y la instauración de políticas económicas, sociales y culturales al servicio del país colonizador. Durante la época colonial en Hispanoamérica se le presentó poca atención a la educación de la mujer. Solo a las más pudientes les fue impartida una rudimentaria instrucción para que aprendieran a leer, a contar, a coser, a tejer, a bordar y a rezar. La educación se da en un principio dentro del seno familiar. La escuela elemental fue una institución tardía. Su método de enseñanza se basaba en la repetición y la revisión. Población campesina analfabeta. Las propuestas de alfabetización van dirigidas a la población adulta campesina, que constituye el eje central de nuestro trabajo, porque queremos orientar un aprendizaje significativo del proceso de lectoescritura para que sea la base para cualquier transformación campesina. Hablamos de relaciones jerárquicas que se mantienen y de categorías que perduran, que si bien con el tiempo no adquieren connotaciones distintas, conservan muchas otras. Buscamos resaltar el carácter histórico y por tanto cambiante de conceptos como campesino, alfabetización. Propuestas pedagógicas. Como primera propuesta tenemos la reconstrucción de nuevas prácticas pedagógicas. Es el momento donde buscamos replantear la práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución de un plan de acción, y son variadas las acciones que se pueden ejecutar para permitir el proceso de formación integral en el campesino. Ejecutar acciones tales como enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos desde el contexto y la experiencia de vida. Como segunda propuesta, el trabajo colaborativo, escuchar las reflexiones de los campesinos y actuar como mediadores del proceso,
atender las dudas que puedan surgir en el proceso, retroalimentar a los grupos de manera efectiva. El trabajo colaborativo en un contexto educativo constituye un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los campesinos a construir juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias mediante una serie de transacciones que les permitan lograr las metas establecidas consensuadamente en el proceso de lectoescritura. Por último, tenemos la creación de políticas educativas propias para la comunidad campesina. En este espacio se busca recuperar los saberes del tiempo en la comunidad de base y reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje de los campesinos. De alguna manera, se da en los hechos una pedagogía campesina política agroecológicamente emergente. Contar con una estrategia pluriministerial para enfrentar situaciones de catástrofe que afectan a las escuelas rurales, promover el trabajo en red entre estos establecimientos a través de los microcentros y favorecer la articulación entre estas comunidades escolares. Para concluir, la pedagogía en nuestra región tuvo su auge considerándose como un instrumento de reproducción de las dinámicas económicas, políticas y sociales coloniales vigentes para la época. En la actualidad, pese a los avances académicos en lo relacionado con la pedagogía como generadora de conciencia crítica individual, se sigue utilizando a la academia para mantener las estructuras de poder económico y político sobre los cuales funciona nuestra sociedad. Por lo anterior, resulta necesario que desde las comunidades empecemos a brindarle a través del acto educativo los mecanismos de emancipación intelectual a los jóvenes para que se desarrollen autónomamente.